Hola, buenos días. Me preguntáis mucho por el futuro de las inmobiliarias que se dedican a alquilar oficinas como Colonial o Merlin. Está claro que el teletrabajo está aumentando y es una tendencia de futuro importante. Y esto hace pensar que en el futuro se pueden usar cada vez menos oficinas. Y si eso es así, estas empresas serían una inversión mala a largo plazo, porque estarían en un negocio en decadencia que nunca volvería a ser lo que fue. El mercado lo está viendo un poco así, por eso las cotizaciones de estas empresas están débiles. Puede ser que en este momento estas empresas sean una trampa de valor, y sea mejor venderlas ahora que ver cómo su negocio va a menos año tras año. Yo creo que sí que es posible que se reduzca algo la necesidad de oficinas. Las oficinas no van a desaparecer, pero sí creo que es posible que parte de las oficinas actuales dejen de ser necesarias por el teletrabajo. Creo que se mantendrán las oficinas de mejor calidad, las que están en los mejores sitios. Y las que dejen de usarse serán las que están más alejadas de los centros de las ciudades y de los principales centros de negocio de las ciudades. Así que creo que el negocio de las empresas que tienen oficinas de alta calidad, como Colonial o Merlin, se mantendrá. ¿Y qué pasaría si dejan de usarse muchas más oficinas de las que yo creo? Y dejan de usarse también muchas de las oficinas de más calidad que están en los mejores sitios. ¿Correríamos un riesgo muy alto si invertimos ahora en estas empresas si llega a pasar esto? Yo creo que no, porque estas oficinas podrán transformarse fácilmente en viviendas, hoteles o cualquier otra cosa, y mantendrán su valor. En España ya hay algún proyecto en marcha de transformación de algún edificio de oficinas en edificio de viviendas. Tened en cuenta también que la mayoría de las oficinas en España y en toda Europa son pequeñas para el teletrabajo. Han servido como han podido durante los encierros de 2020, pero no son un buen sitio para trabajar de forma indefinida. Así que, si se reduce el espacio de oficinas, habrá que aumentar el espacio de viviendas para que la gente pueda trabajar con un mínimo de condiciones. Eso se haría transformando oficinas en viviendas, entre otras cosas. En un caso extremo, en el que desapareciesen el 100% de las oficinas, una inmobiliaria que ahora solo tenga oficinas en su cartera se transformaría en otra inmobiliaria diferente que tendría hoteles, viviendas o cualquier otra cosa que sea necesaria en el futuro y su valor se mantendría. Así que creo que las inmobiliarias que invierten en oficinas para alquiler son una buena inversión de largo plazo a los precios actuales. Incluso aunque las oficinas desapareciesen por completo, cosa que además no creo que vaya a suceder. Incluso no descarto que el teletrabajo genere más actividad económica y eso haga que se creen más empresas y dentro de unos años sean necesarias más oficinas que ahora. Actualmente Colonial cotiza con una rentabilidad por dividendo de casi el 5% y Merlin cotiza con una rentabilidad por dividendo del 5,5%. Lo más probable es que en 2023 ambas suban su dividendo y además cotizan con un descuento sobre el NAV del 50%, que es muchísimo. Creo que Colonial es una buena compra entre 5,5 € y 6, y Merlin creo que es una buena compra entre 7,5 € y 8. Yo me despido ya hasta el próximo vídeo y nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, TikTok, Instagram y Facebook.